El asesino de Golden State, Joseph DeAngelo, llegó a cometer 50 violaciones y 13 asesinatos que él aceptó. O sea, es probable que hizo mucho más. Fue perseguido por la justicia 44 años. No lo podían agarrar. Habían reuniones en la comunidad de Sacramento, ¿no?, que esto está en el norte de California, y buscaban la manera de frenarlo, de atraparlo. No podían. No sabían quién era su enemigo. Es más, en las reuniones que tenía la población, él estaba dentro de la reunión. Estaba ahí como un poblador más, escuchándolo todo. Porque uno de ellos, que habló muy mal y dijo, si estuviera en mi poder, yo lo liquido. Ese hombre quedó liquidado, más bien. Joseph DeAngelo había sido un ex policía y había sufrido en su niñez. Y él sometía a la gente, pero no lo podían atrapar. Estamos hablando de la policía y el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. No podían atrapar a DeAngelo. ¿Por qué recién después de 44 años logran atraparlo? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Por qué no lo hicieron? Él observaba a sus víctimas. Estaba como un poblador normal, camuflado, y observaba a qué hora no había nadie en la casa. Cometía sus actos delictivos. Él no esperaba robarse las cosas o algo así. Generalmente era un violador. Y cuando pasó un poco de tiempo, él más se dedicó a matar. Amenazaba a sus víctimas con matarlos. Parece que él disfrutaba el miedo que la gente sentía. En ese tiempo, en toda la población ya no había candados que comprar. Toda la gente había comprado muchos candados para asegurar sus viviendas. Armas. Habían sacado permisos y habían comprado muchas armas para protegerse. No sabían de qué manera. No sabían que una persona común y corriente en cualquier momento puede ser víctima, porque eran tantas las víctimas que iban meses tras meses. Una víctima por acá. Nuevamente el asesino, este delincuente, este perverso, Joseph DeAngelo. Y no lo podían atrapar. ¿Por qué? Se supone que la policía es lo que los atrapa, pero él estaba dentro de la policía también. Qué difícil es poder hallar al enemigo. Si ellos hubieran conocido cómo piensa, cómo actúa, qué estrategias tiene el enemigo, hubiera sido todo más fácil. Pero como ignoraban la forma, tardaron 44 años en recién capturarlo. Mi pregunta es esta. ¿Usted sabe que existe un enemigo de nuestras almas? ¿Usted conoce cómo piensa, cómo actúa, cómo trabaja? ¿Sabe que mucha gente no lo puede ver porque se esconde detrás de las personas? Se esconde detrás, de repente, de un hombre, un buen trabajador. Se esconde detrás de un desengaño amoroso, de un desamor. Se esconde de alguna relación amical rota. Se esconde detrás de diversas circunstancias difíciles de la vida. Un maltrato, una baja autoestima, un abuso, una enfermedad. Quizá no sea un DeAngelo, pero es algo o alguien mucho más malvado. Es Satanás, que el Señor lo reprende. La palabra del Señor nos dice así en Efesios capítulo 6. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, aparte de este mundo terrenal, donde vemos casas, montañas, árboles, personas, donde hay objetos, edificios y calles, aparte de todo lo que podemos ver con nuestros sentidos, con la vista, o podemos oír con el oído, podemos tocar con las manos, aparte de este mundo que es visible y palpable, existe un mundo, un universo mucho más amplio, que es invisible a estos ojos. Ese universo, ese mundo es espiritual. Y como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra las personas. No. Es un gravísimo error que estemos pensando que la culpa de todo lo tiene mi papá, la culpa de todo lo tiene mi novio, mi hermano, la culpa de todo lo tiene esta persona que se entremetió en mi familia. Ignoramos que más allá de las personas podemos ver espiritualmente que hay alguien que está trabajando en esas personas, y ese es Satanás. Necesitamos conocer cómo es que opera en el mundo. Recuerde lo que dice aquí, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. No pierdas el tiempo discutiendo con tus parientes, no pierdas el tiempo discutiendo con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus compañeros de estudio, de trabajo. Eso es un error. Hay cosas que sí son de manera natural, cotidiana, ¿no? Pero hay otras cosas que por más que apliquemos el intelecto, la amabilidad, lo que sea, no funcionan. Son situaciones espirituales que no se pueden razonar con nuestros pensamientos. Esto es de índole espiritual, va más allá. A su nombre, gloria. Despertamos. No tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando nosotros vamos a buscar de Dios, allí nos damos cuenta que no basta en comportarse bien, no basta en querer tener una buena intención, no. Hay que reconocer que existe el enemigo de nuestras almas, Satanás, y no está solo. La tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron en su rebelión y lo acompañan. Y por lo tanto son millones, porque la Biblia dice que fueron creados millares de millares. Estamos hablando de millones de millones. La tercera parte son muchos. Y la Biblia dice aquí, en el verso 12 de Efesios 6, que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, es decir, ejércitos, gobernantes, principados. Estos son nombres que se catalogan a las formas demoníacas de cómo se presentan. Hacen una comparación de lo que es un ejército. Así como en el ejército está el general, y luego están algunos subordinados, están los soldados rasos, los cabos, etc. Hay diferentes distinciones. Yo no conozco la carrera militar, pero sé que hay grados. De la misma manera está comparando con los demonios. Son tantos que se organizan de tal manera de que van a hacer daño. Imagínense que los demonios serían tan tontos de estar todos juntos en un lugar atacando a este grupo de personas. No. Están bien organizados para que un grupo esté por acá, otros en esta cuadra, en esta calle, qué sé yo. Hay uno que los lidera, que va a controlar a los demás. Es como una organización maligna con el propósito de perjudicar. Lo que busca Satanás es que nuestra comunión con Dios se corte, que caigamos en la tentación, en el pecado, para que nosotros sintamos culpabilidad y entonces viene y nos engaña. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Y está mintiendo todo el tiempo y nos susurra la mente: tú ya no tienes perdón, ya muchas veces has cometido el mismo pecado, ya Dios no te puede perdonar, y tantas cosas que va a querer decirnos.
Y la gente no sabe, ignora. Y lo peor, no lucha, porque no sabe luchar, no conoce al enemigo, no sabe lo que Dios le ha dado a cada persona. Recuerda lo que dice la Biblia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esa es la verdad. Parece un sueño que nosotros estamos de manera tranquila allí, pero la verdad es que está en un ambiente espiritual lidiándose una batalla que usted no puede ver y yo tampoco. A veces Dios permite, en algunos casos, tener visiones o sueños que son de repente pequeñas señales de que uno pueda creer en esto. Nosotros, más allá del sueño o la visión, creemos completamente lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y si la Biblia nos señala de que hay oposición y que Satanás, que ya ha sido condenado, es decir, Satanás ya no puede arrepentirse de su maldad, ya no puede, porque él tiene una inteligencia superior, se rebeló contra Dios y Dios ya lo desechó. En cambio, el ser humano, hasta el último segundo que respira, que vive, él tiene oportunidad de arrepentirse. Así que, ¿qué hacemos? Porque hay tanta maldad en este mundo. No solamente los actos de corrupción, los robos, el vandalismo y todo eso, sino que hay ojos que nos están mirando. Un hombre, un pastor, llegó a un lugar especial donde estaba la NASA y le llevaron a algunas áreas donde le explicaban algunas cosas, porque tenía la ventaja de que un amigo suyo trabajaba allí. Y les explicaron de los satélites. Y él le dijo: menciónanos un país. Le mencionó un país. Y le dijo: ¿tú quieres ver cómo nosotros podemos saber lo que pasa en ese país? Sí, dijo, quiero saber. Y rápidamente el satélite que tenía prácticamente le indicaba todo. Y él dijo: ¿qué? Sí, tenemos nosotros los ojos en todas partes y por satélite los vemos. ¡Wow! Era asombroso, dice. ¿Cómo lo podían ver? Ahora, imagínate tú. Imagínate que hay unos ojos que te están mirando. No me refiero a los ojos de Dios. Imagínate que hay muchos espíritus demoníacos que están viendo cuáles son tus áreas débiles para ponerte la trampa y caigas. Hay muchas cosas así que no las vemos. Y uno a veces se despierta, hace sus cosas como si nada. Y definitivamente estos espíritus malignos nunca van a estar fastidiando o estorbando a una persona que nunca ora, nunca lee la Biblia, nunca alaba a Dios, nunca le sirve a Dios, nunca le predica a nadie. Entonces no les ocasionan problemas. ¿A quiénes va a estorbar Satanás? A los que le ocasionan problemas, a los que están en los planes de Dios, a aquellos que le sirven a Dios, a aquellos que oran a Dios, se encomiendan a Dios. Ellos sí son un dolor de cabeza para Satanás y sus demonios. Entonces Satanás va a querer que corten esa comunión. Pero hay personas que dicen: no, yo no le hago daño a nadie, así que nadie se meta conmigo porque yo no me meto con nadie. Satanás está tranquilo con ellos porque ya sabe cuál puede ser el destino de esa persona. Pero sí está con aquellos que sabe, que oran, que le buscan a Dios, que a pesar de sus debilidades quieren salir adelante, quieren luchar, han creído en lo que dice la palabra. Ojo, dice esto la Escritura. Jesús: estas señales seguirán a los que en mí creen, dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios.
En mi nombre pondrán sus manos a los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán en otras lenguas. En mi nombre hollarán serpientes y escorpiones. Aleluya. Entonces, gloria al Señor, tenemos una lucha. ¿Cómo empieza ese pasaje de Efesios? Dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí tenemos que hacer una distinción. Hay mucha gente que resuelve las situaciones o hace las cosas a su manera, lo hace en sus fuerzas, es decir, en sus capacidades, lo hace con su inteligencia y no, aparentemente, no necesitan de Dios. Satanás está tranquilo con eso, no se mete porque dice igual, está que lo hace a su propia fuerza, que siga así también. Pero hay gente que se deja guiar por Dios. Hay gente que invoca el nombre del Señor. Hay gente que sabe que depende, toda su vida depende de Dios. Que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Aleluya, su nombre, gloria. Si tienes problemas o tienes luchas, porque tú de repente sientes que Dios, a pesar de tus errores, de tus defectos, está llamando para algo. Dios está demandando algo de ti. Y de pronto has empezado a orar, quizá con tus pensamientos. Quizá no eres tan estricto o disciplinado en la oración, en la comunión con Dios. Pero empezaste y creíste. Entonces, Satanás va a querer ponerte desánimo. Va a distraerte, va a hacer que ocupes tu mente en otras cosas, o vas a estar tan ocupado en trabajos, en labores, en tantas cosas para que tú estés cansado y no creas en Él, le restes tiempo a Dios, le quites el tiempo que era para Dios. Va a mantenerte así, es como si tuvieras algo encima y no te deja ver. Mientras nosotros más oremos, mientras nosotros clamemos a Dios, nuestro entendimiento se abre. Empezamos a ver con claridad las cosas y decimos, no, esto de acá no es de Dios. Y reprendemos, tenemos mayor autoridad, buscamos de Dios y sentimos la presencia de Dios. A veces estamos pasando algunos días y cuando no sentimos nada decimos, oh, ¿qué está pasando conmigo? No, yo tengo que doblar mi tiempo de oración mayor, voy a triplicar quizá. Yo necesito buscar de Dios. Uno va a saber cuando está viviendo en la carne o en el espíritu. Estamos en una situación y de pronto se nos van los ojos para otro lado. De repente los pensamientos nos juegan una mala pasada y decimos, esto de acá no le agrada a Dios. Tengo que buscar a Dios. Es necesario que someta mi carne. Y por eso buscamos, ayunamos, invocamos el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que tú, aunque no lo buscaste, tienes una lucha espiritual porque ya sabes que existe Satanás y sus demonios. Y eres tú un creyente en Dios, tienes una lucha espiritual. La lucha va a ser más fuerte mientras más le busques. Pero es hermoso saber que cuando estamos con Dios y tenemos autoridad, el Señor nos da la victoria. Eso es deleitoso, eso es grande, eso es bueno. Entonces, mire, no sé si usted ha visto alguna vez en la televisión o en algún video al búfalo. En el Salmo 92, en el versículo 10, la palabra del Señor dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Así dice la palabra del Señor. O sea, aquí está el salmista declarando que el Señor va a aumentar nuestras fuerzas. Esa es la clave.
es que no somos nosotros, no se trata de nosotros. Nosotros caemos rendidos, debilitados y humillados ante Dios, y por eso decimos: Señor, yo no tengo fuerza física, yo necesito tu fuerza espiritual, yo no puedo luchar solo, tú eres el que pelea por mí. Señor, dame esas fuerzas como las das al búfalo, porque el búfalo tiene una cualidad de luchar contra la adversidad. Es tremenda la naturaleza que Dios puso en el búfalo. Y el salmista toma esa figura para decir: mas tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces tenemos una añadidura especial, algo especial de parte de Dios para pelear. Bendito sea el Señor. Miren por favor, en el verso 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo común, Satanás, pero él va a utilizar las circunstancias, va a utilizar a las personas. No lo vemos, y quizá esas personas ni tienen la culpa a veces. Va a estar detrás de una enfermedad, de alguna situación, de tal manera que perdamos el control, que nuestras emociones nos jueguen una mala pasada, que reaccionemos mal, que gritemos a las personas que amamos. Nos va a incentivar, no lo vemos, pero eso va a buscar, eso va a hacer. Y nosotros seguimos todo su plan. No nos damos cuenta porque no vemos nada, porque es un enemigo invisible. Es tan igual que D'Angelo, que estaba allí en pleno salón en toda la comunidad, escuchando cómo ellos se van a defender del enemigo, y el enemigo estaba ahí sentado. Está en el barrio los niños jugando y D'Angelo está por allí pasando tranquilamente. La gente viene a poner sus denuncias en la policía y D'Angelo está con su traje de policía sentado ahí. La gente está en la noche, D'Angelo está en su jardín. Y dice: voy a atacar a esta persona en su propia casa. Y se mete en la misma casa de las personas. Ata a uno y no puede hacer nada el esposo, y él está atacando a la mujer. Y luego les amenaza, siente cómo están sufriendo, cómo están llenos de miedo, que saben que en cualquier momento les puede matar, y dice: te voy a matar si hablas, si gritas, si te mueves. Y ellos calladitos. ¿Y saben qué? Muchas veces Satanás hace un trabajo similar. Está también atemorizando a tanta gente. Hay gente que dice: cada vez que lloro me pasan pesadillas, siento cosas, mejor me quedo callado, no oro y así estoy bien. Una mentira de Satanás. Cuando hay más pesadillas, cuando hay más cosas difíciles, complicadas, cuando parece que se mueven las cosas en la casa, pasan algo raro, es más cuando tienes que orar. Es más cuando hay que buscar, es más cuando hay que llenarse de autoridad y reprender todo eso. Pero la gente pareciera que hiciera un pacto eterno con Satanás, como decir: ya, si tú no me molestas, entonces yo no oro. ¿Cómo va a ser eso, Dios mío? No. Necesita aprender, necesita buscar de Dios, necesita escuchar cabalmente la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos cómo es el enemigo, cómo trabaja el enemigo. Es cierto que se organiza, es cierto que puede ver. Hay oraciones, escuche bien, que yo puedo hacer donde yo oro y mi comunión con Dios es en ese momento pública, pero hay oraciones que no me conviene que Satanás escuche y yo las hago mentalmente. Hay personas que oran en el espíritu y utilizan hasta otras lenguas que Satanás no puede entender, y solamente oran misterios, y Dios escucha y Dios da su protección, su cuidado, su abrigo. A su nombre, gloria. Gloria al Señor.
Entonces, así como el enemigo tiene sus estrategias, el creyente también tiene que tener estrategias. Un lugar especial, así como los soldados se preparan en el cuartel, nosotros nos preparamos en la iglesia. Vamos al templo, escuchamos la palabra, aprendemos, sabemos cómo pelear con alabanza, sabemos cómo orar, cómo clamar, que es distinto. Entonces vamos aprendiendo, pero eso no es todo. La Biblia nos dice, porque dice, si yo estoy haciendo eso, ¿por qué no me funciona? Aquí viene. La Biblia dice, mas tú cuando ores, eso está en el libro de Mateo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones privadas que pueden ser a veces más poderosas que las oraciones en conjunto. ¿Por qué? Y hay algo que pasa allí. Cuando dice, cuando ores en secreto, escucha esto. En el Salmo 139, el salmista dice, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios, en el vientre de las madres, con sus dedos nos dio la forma que Él quiso. Él quiso darnos la forma, un poquito de mamá, un poquito de papá. De repente, en el caso de mis hijas, 90% de mamá, 10% de papá. A veces decimos que injusto es Dios. No, no es injusto. Dios sabe por qué hace las cosas. Y da la forma completa. Entonces, ahora viene este misterio, esta comparación. ¿No es algo parecido? Entras en tu aposento, es decir, en tu habitación, cierras las puertas, nadie ve, así como el bebé, nadie ve cómo se va formando el bebé, solamente Dios. Entonces, en oculto, cuando tú oras, Dios forma tu estado espiritual. En lo oculto, Dios también está formando de ti, está formando un guerrero. Imagínate, tus rodillas se van fortaleciendo, tus manos, tus hombros, tu columna vertebral y sobre todo tú vas descubriendo cómo va formando. Cuando oras y luego declaras la palabra, cuando estás en comunión, en secreto y alabas a Dios, te va formando. Tú te vas haciendo en secreto un poderoso guerrero de Dios. A su nombre, gloria. Hay algo que yo aprendí. Es cierto que me gustaba cuando era joven orar con los jóvenes, estar con los jóvenes, me gustaba eso. Pero había algo que tenía que ser bastante sincero. Las hermanas ancianas oraban mejor y era más eficaz. Entonces yo dije, tengo que juntarme por allá para aprender. Y entonces me juntaba con las ancianas. Humanamente quería estar al lado de los jóvenes, pero sabía que espiritualmente iba a aprender más al lado de las ancianas. Ellas sabían los versículos de oración, ellas sabían cómo orar. Aparentemente me sonaba medio aburrido, pero era la verdad. Ellas son de oración, ellas oraban muchas horas y todo eso. Yo decía, ¿cómo pueden durar tanto orando? Era una realidad. Tenemos que cambiar de estrategia. Si no te funcionaba así, si no te funciona la oración comunitaria, pública, grupal, entonces aprende a orar aparte, en secreto. Si tú, de repente, tus compañeros eran jóvenes, ahora cambia de estrategia. Ahora acércate a los ancianos, a la gente de oración. Si tú te juntas con los carnales, carnales serás. Si tú te juntas con los espirituales, espirituales serás. Júntate con sabios y sabios serás. Alabado sea el Señor. ¿Han visto cuando alguna nación está en guerra? Ellos acuerdan un campo, un terreno de batalla. Se supone que hay un acuerdo para no meterse en las ciudades donde están los civiles, las personas que viven en su casita, no. Sino que ya entre soldados, miren, vamos a reunirnos en esa pampa, en este lugar, y aquí ya nos matamos, pues, que gane el mejor. Pero no, un código de honor, no vamos a invadir nuestras ciudades. Allá hacen el acuerdo y se enfrentan. Antiguamente, dependiendo de cómo eran las culturas y los tiempos, ¿no?
Por ejemplo, cuando los israelitas iban a luchar contra los filisteos, cuando David venció al gigante Goliat en el valle de Ela, o sea, elegía en el valle, un lugar para luchar, un lugar para pelear. Acuerdan un campo específico de batalla. Si tú dices, yo sé, mi campo de batalla es cuando hay ayuno en la iglesia, yo también me pongo allí y ese es mi campo de batalla. Está bien, pero si no te funciona a ti eso, busca otros momentos, otras situaciones. Hay algo que siempre nos ha ayudado, nos ha fortalecido y nos ha funcionado mucho en la parte espiritual. Orar, clamar y buscar a Dios en los campamentos. A su nombre, gloria. Hay un campamento aquí. Gloria al Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia. De nada te sirven los cuchillos, las pistolas, las metralletas, las bombas, las granadas. Eso no vale aquí. Con eso no puedes espantar a Satanás y sus demonios. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de asuntos espirituales. Y dice, trayendo abajo todo argumento de Satanás. ¿Qué cosa es un argumento? Es una idea, es una razón aparentemente lógica que Satanás quiere imponer en tu mente. ¿Cómo es eso? Mire, por ejemplo, en este tiempo está de moda en el mundo la película de Barbie. Aparentemente decimos, ¡ay, qué bonito, qué gracioso! Y las señoras dicen, ¡ay, yo cuando era chiquita jugaba con mi Barbie! ¡Ay, yo tenía en mi colección, tenía una docena de Barbie! Y aparentemente es un juego inofensivo. Una muñequita, claro, no tiene, una materia no tiene nada de repente de malo aparentemente. Pero vayamos a ver qué objetivos hay de por medio. ¿De qué manera utiliza Satanás las situaciones? Miren, la película de Barbie, no es que haya visto la película, pero he visto como un resumen. Empieza cuando salen unas niñas jugando con muñecas estilo bebé. O sea, las niñas jugaban a ser mamás, se preparaban para ser mamás. Les daban de comer, les daban sillitas de comer, les podían cambiar. Las muñecas eran tipo bebés. Y las niñas reales eran las mamás, que atendían, les peinaban, le daban el té a las bebés. Pero luego dice, y de pronto sale como una luz y se erige la figura de la muñeca Barbie, que es como una señorita, con una figura esbelta y con un traje de bikini. Apareció Barbie. Entonces, como si fuera algo superior, algo mejor. Y como que fuera malo, ¿saben qué hacen las niñas? Empiezan a destruir sus muñecas de bebés, de niñitas, empiezan a destruirlo. Y todas quieren ahora la Barbie. Como decir, nos estamos liberando, las mujeres no hemos sido creadas para ser madres. Podemos nosotros hacer cualquier cosa, como dice el logo de Barbie, sé lo que quieras ser, sé una Barbie. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas las implantan. Cuando sale la película de Barbie, una mujer embarazada la desprecia. Dice, no, ella sí, pero ya no. Como decir, ya no sirve, ya pasó. Y todo de liberación femenina. El novio de Barbie, Ken, aparece medio sometido, quizás está un poco afeminado, no sé, por momentos. ¿Por qué? Porque se supone que buscan resaltar a la mujer libre, aparentemente, la que gobierna, no una mujer tradicionalmente que sea casera. ¿Qué hay de malo en que haya una mujer que tenga sus hijos, que esté en la casa? ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Ahora, se supone que los tiempos han cambiado. Antes, una mujer de repente estaba más en casa porque
no existía la planificación familiar y tenía muchos hijos y necesariamente tenía que cuidarlos en la casa. Y el varón era el que salía a trabajar. Pero ahora el mundo cambió un poco y cada vez hay menos hijos. Pero es increíble el mensaje que está al final de la película, cuando ella va a ir a la ginecóloga. O sea, ella puede ser, ella le dice a los muchachos, se acercan a unos mecánicos. Barbie y Ken se acercan a unos mecánicos y le dicen, no, nosotros no tenemos genitales. Claro, son muñecos, ¿no? Eso es otro mensaje aparte. No tenemos, pero al final Barbie supuestamente va a elegir lo que ella quiere ser. ¿Cómo que uno puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana? Si yo quiero y me siento mujer, entonces yo me puedo hacer mujer. Si yo siento y quiero ser hombre, pues me hago como hombre. O lo que yo quiero, alguna cosa, alguna combinación de ello, algo diferente. Entonces los mensajes van viniendo de manera subliminal. Yo no digo que aquel que mira la película se va a volver loco y va a estar endemoniado. No digo eso, porque sería como mentir. Pero lo que sí digo es que claramente hay mensajes subliminales que la gente no se da cuenta. Aparentemente todo es divertido, bonito, colorido. Ah, mira qué bonito actúa, mira qué bonita la de Barbie, mira qué gracioso el que, mira qué, lo que sea. Si no me refiero a que la gente no capta los mensajes y eso llega y luego actuamos, consumimos, aceptamos todo lo que nos ponen en bandeja y no sabemos que detrás de toda la cortina hay un Satanás que está moviendo todos los hilos, que busca que la gente ya no se acepte así, en la naturaleza que Dios le dio desde el nacimiento. No quiere eso. Y no nos damos cuenta. Cada vez más gente está haciendo de su cuerpo lo que le da la gana. Mi pregunta es, tú como hijo de Dios, en tu cuerpo, si quieres hacer algo, ¿le pides permiso a Dios o no? O dices, no, porque yo he visto en esto o aquello. Y aceptamos desde tatuajes y perforaciones y toda clase de cosas que después hay mucha gente que se lamenta y es difícil de recuperar el estado original. Ojalá que nuestro entendimiento esté abierto. Ojalá que nos demos cuenta que hay cosas que no vemos, que mientras más estamos centrados en Dios, mientras más busquemos de Dios, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no oramos, no buscamos de Dios, vamos a pensar igual que la gran mayoría de gente del mundo, esto me parece divertido, esto me parece gracioso, esto me parece bueno. Recuerda lo que dice la Biblia, que en los postreros tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Así que cuidado, aquello que parece bueno puede tener un fin malo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La buena noticia es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A su nombre, gloria. En este mundo vamos a tener muchas aflicciones y dificultades. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es importante nuestra fe. No olvides esto. Uno de los primeros versículos que yo aprendí fue el Salmo 34:7, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso lo hice de una experiencia que tuve donde sentí que Dios me había defendido de 4 maleantes que me pusieron un revólver en el pecho y querían quitarme mis cosas. Y cómo Dios me defendió. Y yo dije, Señor, yo sé que tú siempre estás conmigo. Yo no me había dado cuenta. Ahora entiendo que estás conmigo. Y cuando pasaron otras situaciones complicadas, sabía que el Señor estaba conmigo. No lo podía ver, a veces lo podía sentir y muchas veces no lo he sentido, pero mi fe me dice que está Él allí.
porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si hay un problema, una situación difícil, yo digo, Señor, aquí estás tú. Señor, no temeré lo que pueda decir el hombre. Yo sé que tú estás aquí. Señor, yo sé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. A su nombre, gloria. Estos días posiblemente vas a tener luchas, quizá esta misma noche, pero hay una buena noticia. Vamos a orar. Vamos a orar para que de tu corazón, de tu interior y por la fe creas. Lo que estamos haciendo al predicar es esto: provocar tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te vamos a dar palabra de Dios, eso va a generar fe en ti, y cuando tú tengas esa fe vas a querer más de Dios. Cuando venga el enemigo a tratar de atemorizarte, de confundirte, de distraerte, entonces tú mismo vas a poder reprenderlo, tú mismo vas a poder entender de que tienes la mente de Cristo. Tú mismo vas a darte cuenta de esa victoria. Tú mismo vas a encontrar deleite en la oración, en la búsqueda de Dios. Tú mismo lo vas a comprobar. Es así. ¿Por qué? Mientras más trituramos nuestra carne, sometemos nuestra carne, entonces tu parte espiritual va creciendo y prevalece. Entonces la presencia de Dios fluye más fácil. Pero si tú todavía cedes a tu carne, va a ser muy complicado esto. Recuerda que la Biblia dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros anhela celosamente, busca esa presencia divina. No pierdas el tiempo, aprovecha los momentos para buscar la presencia de Dios. Vamos a orar.